Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar sobre columna cervical ósea. Recordemos que son 7 vértebras. Las primeras dos las vamos a denominar con un nombre propio. C1 va a ser atlas, C2 va a ser axis. Tenemos que es el segmento con mayor movilidad dentro de la columna vertebral. Va a soportar el peso del cráneo. Se menciona que alcanza 40 grados en una flexión máxima y que puede lograr hasta 70 grados en una extensión máxima. Las primeras vértebras las vamos a denominar atípicas, pues no cumplen con el resto de elementos que las demás vértebras cervicales. La séptima vértebra va a poseer un proceso espinoso largo y prominente, y también se menciona que recibe el inicio de la médula espinal en la decusación piramidal. El cuerpo es alargado transversalmente. Se describen las caras superior, inferior, anterior, posterior y lateral. En la unión de sus caras superior, anterior y lateral le vamos a describir un proceso en forma de gancho denominado proceso unciforme. En esta imagen estamos observando cómo los procesos unciformes que estamos señalando van a limitar de manera lateral el movimiento de los cuerpos vertebrales de la columna cervical, permitiendo únicamente movimientos de flexión y extensión. El orificio vertebral va a ser de forma triangular de base anterior. El proceso transverso va a presentar un agujero denominado orificio transverso, por donde va a pasar la arteria vertebral y la vena homónima. En su punta va a terminar en dos tubérculos, uno anterior y uno posterior, donde se van a insertar distintos elementos. El proceso articular pues va a presentar dos pares, uno superior y uno inferior. Estas van a ser oblicuas y de superficie articular plana. Las superiores van a apuntar hacia atrás y hacia arriba, mientras que las inferiores van a apuntar hacia adelante y hacia abajo. El proceso espinoso va a ser corto, como habíamos mencionado, excepto en la vértebra cervical número 7, y su punta va a ser bífida. En esta imagen tenemos el cuerpo vertebral, viéndolo de una vista superior, los procesos transversos que van a tener al orificio transversario con su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. Vamos a tener sus procesos articulares superiores e inferiores, el canal vertebral u orificio vertebral. Habíamos mencionado que va a ser de forma triangular con una base anterior. El proceso espinoso va a terminar en una forma bífida. En esta cara anterior vamos a poder observar los procesos unciformes que habíamos mencionado sirven para limitar el movimiento lateral de la columna cervical. Hablemos un poco sobre las vértebras cervicales atípicas, que son el atlas y el axis. C1 o atlas va a tener la siguiente configuración. Le vamos a describir un arco anterior donde va a presentar un tubérculo anterior y una cara articular posterior. Va a tener unas masas laterales que van a ser las caras articulares en forma de zapato, que van a ser superiores, y las caras articulares inferiores para la articulación atlanto-axoidea lateral. Vamos a describirle un proceso transverso, donde va a tener su orificio transversario y va a contar con su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. El arco posterior únicamente le vamos a describir el tubérculo posterior. En esta imagen, una vista superior del atlas, vamos a describirle un arco anterior que va a presentar este tubérculo anterior, su cara articular
para el diente o proceso odontoideo del axis. Estas masas laterales que van a estar uniendo el arco anterior y el arco posterior. Las masas laterales, con un poquito de imaginación, vamos a ver que tiene una forma de zapato o de huella de zapato, donde va a estar recibiendo a los cóndilos del occipital. El proceso transverso va a presentar su orificio transverso y su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. El arco posterior va a terminar en su tubérculo posterior. En esta imagen estamos observando la articulación atlanto-occipital, donde el cóndilo del occipital se está articulando con el atlas para darnos el movimiento de sí. Este movimiento va a ser gracias a la articulación atlanto-occipital. En esta imagen, ya que recortamos una gran parte del hueso occipital, estamos viendo cómo recibe estas masas laterales a los cóndilos del occipital. C2 o axis, en su cuerpo va a presentar un proceso en forma de cilindro llamado proceso odontoideo o diente del axis, con una cara articular anterior y una cara articular posterior que la vamos a observar en su vértice. Va a presentar dos procesos articulares, los superiores para la articulación atlantoaxoidea lateral y los inferiores para la articulación con la cervical número 3. El proceso transverso va a presentar sus orificios transversos y tubérculos anteriores y posteriores. El proceso espinoso, como hemos visto, va a ser bífido. En esta imagen tenemos la vista superior, la vista anterior y la vista lateral y una vista de la articulación atlantoaxoidea media y atlantoaxoidea lateral. Vamos a describirle en su cuerpo este proceso llamado proceso odontoideo o diente del axis, donde va a tener una cara anterior articular y una cara posterior articular, sus procesos transversos con sus orificios transversos, sus tubérculos anterior y posterior. En esta imagen tenemos la articulación atlantoaxoidea media, en la que vamos a describirle los ligamentos que van a estar reforzando y limitando esta articulación. Vamos a tener este ligamento que vamos a denominar cruzado, pero vamos a ver qué cintas o qué bandas es lo que lo va a formar. El primer ligamento importante va a ser el ligamento transverso, que va a ir de masa lateral a masa lateral, limitando el movimiento transverso de este diente del axis, y vamos a atender su banda longitudinal superior, que va a insertarse en el clivus, que pertenece al hueso occipital, y su banda longitudinal inferior, que va a insertarse en el cuerpo del axis. También vamos a tener estos ligamentos que se llaman ligamentos alares, que van a ir a ambos lados de la cara interna a la altura de los cóndilos del occipital. Y también vamos a tener unos ligamentos accesorios que van a ir de masas laterales hacia la cara posterior del cuerpo del axis. Bueno amigos, eso es todo por la presentación de hoy. Por favor, si te gustó el video, regálame una manita arriba, comparte por favor el video, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Gracias.